Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º planeta, escrito por Zecharia Sitchin. Esta persona ya fallecida que nos dejó varios escritos sobre el tema tema histórico, sobre nuestra civilización, nuestra humanidad, quién nos creó, quiénes eran esas personas, de dónde vinieron. Zecharia Sitchin saca sus informaciones, especialmente de estas tablillas de arcilla, como esta aquí, encontradas en lo que hoy es la región de Irak, región mesopotámica. Y en este libro, les sugiero que lo compren a los que puedan. Este es el primer libro que él escribe sobre este tema, el origen de nuestra humanidad, nuestro sistema solar. Y vamos a darle continuación a esta parte de este libro. Continuamos diciendo, a lo largo de los muchos millones de años de su interminable comienzo, el hombre fue el hijo de la naturaleza. Sobrevivía recolectando alimentos que crecían de forma salvaje, cazando animales salvajes, capturando aves salvajes y peces. Pero justo cuando los asentamientos humanos estaban casi desapareciendo, justo cuando estaban abandonando sus hogares, cuando sus logros materiales y artísticos estaban desapareciendo, justo entonces, de pronto, sin motivo aparente, y que se sepa, sin ningún periodo previo de preparación gradual, el hombre se hace agricultor. Haciendo un resumen del trabajo de muchas autoridades eminentes en la materia, R.J. Bridud y B. Howe, en su libro Investigación prehistórica en Irak y Kurdistán, llegaron a la conclusión de que los estudios genéticos confirman los descubrimientos arqueológicos. O sea, que es una arqueología que no se limita a los huesos, a los dientes, a los cráneos que se encuentran, sino ya va más profunda, análisis del ADN. Los estudios genéticos confirman los descubrimientos arqueológicos y no dejan lugar a dudas de que la agricultura comenzó exactamente allí donde el hombre pensante había emergido. Antes, con su primera y tosca civilización, el Oriente Próximo, el inicio de la civilización. Se está refiriendo a esta parte aquí, señor, esa media luna aquí, el Oriente Próximo. Lo que hoy es Mesopotamia, comenzando acá, va por estos montes a media luna. Ahí inició toda nuestra civilización, la capacidad de convertirse en agricultor, en plantador, ese hombre que vivía recolectando lo que aparecía en la naturaleza salvaje. Dice, la agricultura comenzó exactamente allí donde el hombre pensante había emergido antes con su primera y tosca civilización. ¿Dónde? En Oriente Próximo. Hasta el momento no existe duda de que la agricultura se extendió a todo el mundo desde el arco de montañas y tierras altas
de Oriente Próximo. Entonces el origen de nuestra agricultura está acá, señores, en este arco, medio arco, el Oriente Próximo. Aquí estos montes, lo que hoy es Irak, parte de Turquía, Siria. Y veremos por qué esto sucede. Empleando métodos sofisticados de datación por radiocarbono y de genética de las plantas, muchos estudiosos de diversos campos científicos concuerdan en que la primera empresa agrícola del hombre fue el cultivo del trigo y la cebada, probablemente a través de la domesticación de una variedad silvestre de trigo, el tricum, el triticum, dicocum, son palabras latinas que se usan para designar las plantas. Trigo silvestre, triticum, dicocum, aceptando que de algún modo el hombre pasara por un proceso gradual de aprendizaje sobre cómo domesticar, hacer crecer y cultivar una planta silvestre, asumiendo eso, que ese hombre agricultor pasara por ese proceso de aprendizaje. Los estudiosos siguen desconcertados por la profusión de otras plantas y cereales básicos para la supervivencia y el progreso humanos que siguieron saliendo de Oriente Próximo. Zecharia Sitchin siempre usa su ironía a la hora de hablar de los llamados estudiosos, de los llamados expertos, que rehúsan irse a estas fuentes, a las fuentes sumerias, el origen, le huyen, como que le tienen miedo, se queman de ir a cuando van a esas fuentes, pero pensamos que para desinformar, saben las fuentes, leen los textos antiguos sumerios, pero reniegan todo porque el plan es desinformarnos. Por eso Zecharia Sitchin usa la ironía. Los estudiosos, dice, los estudiosos siguen desconcertados. Cada vez que menciona a esta gente, los expertos, los estudiosos, Zecharia Sitchin demuestra una crítica implícita hacia ese tipo de experto, de estudioso, que más que nada están en Estados Unidos y Europa y van controlando y mintiendo y desinformando. Dicen, los estudiosos siguen desconcertados por la profusión de otras plantas y cereales básicos para la supervivencia y el progreso humanos que siguieron saliendo de Oriente Próximo. ¿De dónde salieron estas plantas manipuladas genéticamente? Comprobadas que han sido manipuladas genéticamente, no solamente por los hallazgos antropológicos o geológicos, sino por el análisis profundo del ADN de estas plantas. La arqueología reforzada por el análisis del ADN. Una prueba bien profunda de estos cambios genéticos. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Está en los textos sumerios, solo que los expertos no lo aceptan. Por eso esa crítica leve que hace Zecharia Sitchin a este tipo de mentalidad. Los estudiosos siguen desconcertados. O sea, la profusión de otras plantas y cereales básicos para la supervivencia y el progreso humanos que siguieron saliendo de Oriente Próximo. ¿Por qué siguen saliendo esas manipulaciones genéticas de plantas que el ser humano necesita para alimentarse?
No es cualquier planta. Son cereales que el ser humano necesita para alimentarse. ¿Por qué aparecen tantas plantas en ese Medio Oriente, en esa región, media luna? Que eso es lo que a los estudiosos los tiene desconcertados, dice Charya Sitchin. Entre los cereales comestibles aparecieron en rápida sucesión, fíjense, en rápida sucesión. No es cuestión de millones de años y de años y de años, que dicen rápida sucesión. Alguien lo estaba haciendo. Estas manipulaciones genéticas. Es como si tuviese un laboratorio en esa región de Medio Oriente. Y no era el ser humano. Dice, entre los cereales comestibles aparecieron en rápida sucesión el mijo, que es una especie de grano, el centeno y la escanda, una especie de trigo que necesita poco terreno, un terreno que no necesariamente tiene que estar alimentado con abonos, crece salvajemente, escanda. En cualquier terreno pobre que sea, aparece como si fuera una hierba, ese tipo de trigo, la escanda. El lino, que proporcionaba fibras y aceite comestible, y una amplia variedad de arbustos y árboles frutales. En cada uno de estos casos, la planta fue indudablemente domesticada en Oriente Próximo, durante milenios antes de llegar a Europa. Era como si en Oriente Próximo hubiera existido una especie de laboratorio botánico, genético, dirigido por una mano invisible, que producía de vez en cuando una nueva planta domesticada. Los eruditos, aquí vuelve Charya Sitchin, los eruditos que han estudiado los orígenes de la vid han llegado a la conclusión de que su cultivo comenzó en las montañas del norte de Mesopotamia, en Siria y Palestina. Las montañas del norte de Mesopotamia. Por acá, montes sagros, montañas norte de Mesopotamia. Aquí está la Mesopotamia, que hoy es Irak, y la tierra entre dos ríos. Estos montes por aquí se refiere. Aparecieron por ahí. El cultivo de la uva, de la vid. Eso para situarnos geográficamente, ese mapa. Y sigue diciendo, los eruditos que han estudiado los orígenes de la vid han llegado a la conclusión de que su cultivo comenzó en las montañas del norte de Mesopotamia y en Siria y Palestina. Y no es de sorprender. El Antiguo Testamento nos dice que Noé plantó una viña y que incluso se llegó a emborrachar con su vino. En el Génesis capítulo 6 o 5, por ahí está ese hecho. Noé plantó una viña después del diluvio. Y bebió vino y le agarró el gusto y se emborrachó. Dice, Noé plantó una viña y que incluso se llegó a emborrachar con su vino después de que el arca se posara sobre el monte Ararat, cuando las aguas del diluvio se retiraron. Entonces la Biblia también complementa estos hallazgos que se han hecho. ¿Cuándo comenzaron los cereales a plantarse? ¿En qué lugar? La Biblia también nos da detalles. La Biblia, como los eruditos, sitúa así el inicio del cultivo de la vid en las montañas del norte de Mesopotamia. Manzanas, peras, aceitunas, higos, almendras, pistachos, nueces, todos tuvieron su origen en Oriente Próximo.
No es de extrañar, señores, que de esas regiones lleguen los dulces más sabrosos casi del mundo, donde se aprovechan mucho los cereales, pistachos y semillas para hacer dulces. Una culinaria muy rica, esa culinaria de esa región, Medio Oriente, Líbano, Siria, Palestina. Dice, ciertamente no podemos hacer otra cosa más que recordar que el Antiguo Testamento se adelantó en varios milenios a nuestros eruditos. Vuelve a criticar a los eruditos. Siempre se quedan atrás. Adelantó en varios milenios a nuestros eruditos a la hora de identificar esta misma zona como aquella en la que se estableció el primer huerto del mundo. Ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Recuérdense que en la introducción decíamos que Zecharia Sitchin es experto en el Antiguo Testamento y estudió el original hebreo, no las traducciones. Las traducciones las leyó para complementar, pero él es experto y sabe el hebreo antiguo, donde está el texto original del Antiguo Testamento, es experto en eso. Dice que esa zona de Medio Oriente ya se identifica también en la Biblia. Dice que en la Biblia menciona, luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Dios también, ese Dios de la Biblia, el tal Yahvé, era plantador también, dice aquí. Él es parte de la manipulación que hay en la Biblia, señores. El monoteísmo hebraico, judío y católico se encargaron de manipular muchos esos textos bíblicos. Hasta cierto punto pudieron, en otra parte no lo consiguieron, lo manipulan mucho y todos se lo atribuyen a ese tal Yahvé para justificar el monoteísmo de sus religiones, darle sustento ideológico a ese supuesto monoteísmo. Pero en los textos bíblicos antiguos del Antiguo Testamento, esa ideología del monoteísmo se desenmascara, porque siempre se le escapa un plural. Al tal Dios se le escapa un plural al texto. Debería decir, creó Dios, dice, hagamos a nuestra, plurales que no concuerdan, que no coinciden con ese supuesto Dios monoteísta Yahvé. Entonces ya en la Biblia, en esos textos bíblicos, primero se menciona ya las primeras plantaciones de la uva, de la vid. Dice, Noé plantó una viña, se llegó a embriagar con el fruto de la vid que plantó. Y entonces dice que Yahvé plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. ¿Quién es ese tal Yahvé? Son personas distintas. Y ya la Biblia, como le dije, lo deja traslucir. Hagamos a nuestra. No se está hablando del tal Yahvé entonces. Son otras personas. La localización general del Edén era ciertamente conocida para las generaciones bíblicas. Estaba al oriente, dice el texto de la Biblia. Estaba al oriente, plantó un jardín al oriente. Al oriente. Al oriente. La región del Edén, ya leíamos en el libro perdido de Enki, la región del Edén, la región del Edín, era esa acá, una región, no era un jardín, era una región. Al oeste, por acá, por los montes, donde se plantó el cereal, la vid, muchas frutas, después del diluvio, al oeste, del Edén,
localización general del Edén, dice, entonces era ciertamente conocida por las generaciones bíblicas. Estaban al oriente, al este de la tierra de Israel. Al este de la tierra de Israel. ¿Dónde está estas? Por acá estaría las tierras de Israel, entonces al este. Sería por acá. Estaba en una tierra regada por 4 grandes ríos, 2 de los cuales eran el Tigris y el Éufrates. No cabe duda de que el libro del Génesis sitúa el primer huerto en las tierras altas donde tienen su origen estos ríos, en el nordeste de Mesopotamia. Tanto la Biblia como la ciencia están completamente de acuerdo. No hay contradicción. En realidad, si leemos el texto original hebreo del libro del Génesis, escuchen bien, el texto original hebreo, a esa fuente que se echaría Sitchin va y nos llama a ir nosotros también al texto original hebreo, no a las cientos de traducciones que hay manipuladas, al texto, yendo al texto original hebreo. De la seriedad de Secharia Sitchin como escritor, como persona. Dice, en realidad, si leemos el texto original hebreo del libro del Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento en la Biblia, no como un texto teológico que habla de Dios omnipotente, esas cosas, eso no está ahí. Esos textos hablan de personas que hicieron experimentos genéticos con plantas y con seres humanos. En realidad, si leemos el texto original hebreo del libro del Génesis, no como un texto teológico, sino como un texto científico, nos encontraremos con que también describe con precisión el proceso de domesticación de la planta. La ciencia nos dice que el proceso fue desde las hierbas silvestres hasta los cereales silvestres, para luego llegar hasta los cereales cultivados y seguir con los arbustos y árboles frutales. Y este es exactamente el proceso que se detalla en el primer capítulo del Génesis, donde dice, y el Señor dijo, produzca la tierra hierbas, cereales que por semillas produzcan semillas, árboles frutales que den fruto según su especie, que contengan la semilla en su interior. Y así fue. La tierra produjo hierba, cereales que por semillas producían semillas según su especie, y árboles que dan fruto, que contienen la semilla en su interior según su especie. Sigue el mismo proceso, nos aclara Secharia Sitchin. La ciencia y la Biblia no se contradicen, sigue el mismo proceso. El libro del Génesis prosigue diciéndonos que el hombre expulsado del jardín del Edén tuvo que trabajar duro para hacer crecer su comida. Dice en el texto bíblico del Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Le dijo el Señor a Adán. Y fue después de eso que fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. El hombre, nos dice la Biblia, se hizo pastor poco después de hacerse agricultor. No hay contradicción entre los hallazgos de la ciencia y los textos bíblicos antiguos, primeros. El hombre, nos dice la Biblia, se hizo pastor, poco después se hace agricultor. Los estudiosos están completamente de acuerdo con esta secuencia bíblica de los hechos. Analizando las diversas teorías sobre la domesticación de los animales, F. E. Steuner, en su libro Domesticación de Animales en inglés,
remarca la idea de que el hombre no pudo haber adquirido el hábito de la domesticación o de la cría animales en cautividad antes de alcanzar el estadio de la vida en unidades sociales de cierto tamaño. Esa es la teoría de este escritor. Dice, el hombre no pudo haber adquirido el hábito de la domesticación o de la cría de animales en cautividad antes de alcanzar el estadio de la vida en unidades sociales de cierto tamaño. Tenía que estar organizado socialmente, en comunidades pequeñas, en aldeas, en tribus, para después comenzar el proceso de la domesticación de animales que convivían en esas unidades sociales, las tribus, el grupo pequeño, nómada. Eso es lo que está queriendo decirnos aquí el libro, Chariasichi. Estos asentamientos o comunidades es un requisito previo para la domesticación de animales. Siguieron al cambio que supuso la agricultura. El primer animal en ser domesticado fue el perro, y no necesariamente como mejor amigo del hombre, como lo vemos hoy, sino también probablemente como alimento. El perro, primer animal domesticado, y no necesariamente como compañero, como animal de estimación, estimado, sino como alimento. Fíjense que todavía en esas regiones de Asia, en China, y en lugares de China y en otros lugares de Asia se consume la carne de este animal. Se cree que esto pudo suceder alrededor del 9500 a.C. Los primeros restos óseos de perros se han encontrado en Irán, Irak e Israel, la misma región del medio círculo lunar. Todo comenzó por acá. La oveja fue domesticada más o menos por la misma época en la cueva de Shanidar. En la cueva de Shanidar se encontraron restos de ovejas de alrededor de 9000 años antes de Cristo. Acuérdense la cueva de Shanidar, ¿por dónde quedaban? Por acá, cerca de los montes sagros, la cueva de Shanidar también. Entonces está todo dentro de esa media luna. Esas cavernas que se encontraron. Por acá, montes sagros, por ahí cerca. Cueva de caverna de Shanidar. Pues todo sigue ahí en esa media luna. La oveja fue domesticada más o menos por la misma época. En la cueva de Shanidar se encontraron restos de ovejas de alrededor de 9000 a.C., que demostraban que gran parte de las ovejas jóvenes de cada año se sacrificaban por su carne y por sus pieles. Las cabras, que también dan leche, no tardaron en seguirlas, y los cerdos y el ganado con cuernos y sin ellos fueron los siguientes en ser domesticados. El ganado con cuernos, sin cuernos, fueron los siguientes en ser domesticados. ¿Ven? Entonces viene un ritmo, el perro, la oveja, la cabra, después los animales, los cerdos. Entonces, como que el ser humano va con ayuda de alguien, domesticando esos animales en medio de sus comunidades pequeñas, tribus o grupos nómadas pequeños. Hay una unidad social primero formada y después ahí se inserta el animal domesticado a convivir como fuente de alimentación para esa comunidad que se ha formado ahí. En todos estos casos, la domesticación se inició en Oriente Próximo, esa media luna que le mostramos. Este abrupto cambio en el devenir de los asuntos humanos, ocurrido alrededor de 11.000 a.C., 11.000 años antes de Cristo, en Oriente Próximo,
y alrededor de 2000 años después en Europa, ha llevado a los estudiosos a marcar esta época como la del fin de la edad de piedra antigua, el paleolítico, le llaman, y el comienzo de una nueva era cultural, la edad de piedra media, el mesolítico. Y siempre nos meten aquí en este continente que el continente viejo nos meten en la cabeza que el continente viejo es Europa. Es una ideología falsa que los antropólogos europeos se han encargado de meternos en la cabeza por estos pueblos. Todo lo que viene de allá es lo clásico, lo viejo, lo antiguo. Es falso, señores. Lo verdaderamente antiguo viene del Oriente Medio, no de Europa. Esa es la ideología que nos han metido en la cabeza. El nombre solo es apropiado si ese nombre de paleolítico y mesolítico. Y el nombre solo es apropiado si se considera la principal materia prima del hombre, que sigue siendo la piedra. Sus moradas en las zonas montañosas seguían siendo de piedra. Sus comunidades se protegían con muros de piedra. Y su primera herramienta agrícola, la hoz, estaba hecha de piedra. Honraba y protegía a sus muertos, cubriendo y adornando sus tumbas con piedras. Alguien le enseñó al ser humano a usar este material, la piedra. Alguien le enseñó. Honraba y protegía a sus muertos, cubriendo y adornando sus tumbas con piedras. Y utilizaba la piedra para hacer imágenes de los seres supremos o dioses, cuya benigna intervención buscaban. Una de tales imágenes, encontrada en el norte de Israel y datada en el 9º milenio antes de Cristo, muestra la cabeza tallada de un dios, cubierta por un casco rayado y portando una especie de gafas. Esta es la imagen, aquí está. El detalle dice de esa imagen, supuesto Dios. Y continúa entonces diciendo el libro: sin embargo, observando las cosas en su conjunto, sería más adecuado denominar a esta era que comienza en los alrededores del 11.000 a.C. como la edad de la domesticación, en lugar de llamarle edad de piedra. Zecharia Sitchin dice que sería más adecuado denominar a esta era como la de la edad de la domesticación, más que como la edad de piedra media. En el lapso de no más de 3.600 años, una noche para los lapsos temporales de este comienzo interminable, el hombre se hizo agricultor y se domesticó a las plantas y a los animales salvajes en un lapso de 3.600 años. Después no podía ser de otro modo, vino una nueva era. Los eruditos la llaman la edad de piedra, la edad de piedra nueva. Los eruditos, vuelve y menciona Zecharia Sitchin, que se sienten con la autoridad de denominar estas épocas según sus caprichos. Los eruditos la llaman la edad de piedra nueva, neolítico. Pero el término es completamente inadecuado. Vuelve otra vez Zecharia Sitchin a cuestionar estos benditos eruditos, que no debería ser edad de piedra, sino edad de la domesticación, que eso es lo que trae el cambio profundo después en la próxima generación, la domesticación de animales para el consumo. Y dice, y sigue diciendo entonces Zecharia Sitchin, cuestionando esas informaciones de esos supuestos eruditos.
Los eruditos ya llaman la edad de piedra nueva, neolítico, y así nos las enseñan en los libros de la universidad, de las escuelas, neolítico, paleolítico, todo referente a piedra. Y no nos dicen nada de la domesticación o poca cosa, acá prácticamente nada. Los eruditos la llaman la edad de piedra nueva, neolítico. Pero, dice Zecharia Sitchin, pero el término es completamente inadecuado, pues el cambio principal que tuvo lugar alrededor de 7500 años antes de Cristo fue el de la aparición de la cerámica. Una cosa no cuadra con otra. Los eruditos hablan de la edad de piedra, el neolítico, la edad de la piedra nueva, dice Zecharia Sitchin. Y cuando Zecharia Sitchin dice esto, porque es fruto de las investigaciones profundas que él ha hecho, basándose en textos antiguos. No es afirmando cosas por afirmar, no son afirmaciones gratuitas las de que hace este hombre. Zecharia Sitchin no usa ese método, afirmaciones gratuitas. Cuando él hable con base, dice, pero el término es completamente inadecuado, ese de neolítico, pues el cambio principal que tuvo lugar alrededor del 7500 a.C. fue el de la aparición de la cerámica, no de la piedra. Y la dejaron de fuera los eruditos. La aparición de la cerámica. Por razones que todavía eluden nuestros eruditos, pero que se aclararán a medida que expongamos nuestro relato sobre sucesos prehistóricos. Continúa la crítica de Zecharia Sitchin. Ya le dije, en todos los libros de Zecharia Sitchin, siempre él hace esa crítica velada a los expertos, los eruditos, los estudiosos, los teólogos. Él siempre critica de esa manera, cuestiona. Por razones que todavía eluden nuestros eruditos, dice, pero que se aclararán a medida que expongamos nuestro relato sobre sucesos prehistóricos, la marcha del hombre hacia la civilización se confinó durante los primeros milenios a partir del 11.000 a.C. a las tierras altas de Oriente Próximo. Se confinó a estas tierras altas de Oriente Próximo. Continúa todo en este medio círculo, la media luna, tierra montañosa del Oriente Próximo. Se confinó la civilización. La marcha del hombre hacia la civilización se confinó durante los primeros milenios a partir del 11.000 a.C. a las tierras altas de Oriente Próximo. El descubrimiento de los múltiples usos que se le podía dar a la arcilla tuvo lugar al mismo tiempo que el hombre dejó sus moradas en las montañas para instalarse en los fangosos valles. Bajó de las montañas cuando percibió que ya las aguas de diluvio se habían retirado, estaba ya seco después de años y años de fango inundado, de lodo. El hombre baja a los valles. Eso es lo que le está queriendo decir. Dejó sus moradas en las montañas para instalarse en los fangosos valles. Todavía estaban humedecidos, húmedos. Sobre el séptimo milenio antes de Cristo, el arco de civilización de Oriente Próximo, el arco, este medio, el arco aquí, yo lo marqué con tinta amarilla, ese arco, todo continúa en ese arco. Sobre el séptimo milenio antes de Cristo, el arco de civilización de Oriente Próximo estaba inundado de culturas de la arcilla o la cerámica, que elaboraban un gran número de utensilios, ornamentos y estatuillas. Hacia el 5000 antes de Cristo, en Oriente Próximo, continúa en el mismo lugar, se estaban realizando objetos de arcilla y cerámica de excelente calidad y diseño, pero los llamados expertos no toman eso en cuenta.
y le meten ahí el nombre de neolítico. Se concentra más en la piedra. ¿Ves la ignorancia de esta gente? Y todos son estadounidenses y europeos. Esos que plantean esas teorías del neolítico. Y dejan de lado todo este proceso que supone más inteligencia, más capacidad civilizatoria. El trabajo de la arcilla. Creación con la arcilla. Dejan todo de lado. No, es la edad de piedra del neolítico. No se le puede dejar a esa gente, señores, la transmisión de la sabiduría antigua, los conocimientos, porque o por ignorancia o por manipulación desinforman, dejan las cosas más importantes de lado. Y continúa hoy. Mírense cómo se descubren momias enteras, esqueletos enteros de personas que se le ve en Nazca, en Perú, de cuerpo que se le nota que hasta un borracho se da cuenta que no es un esqueleto de un ser humano. ¿Y qué hacen los benditos expertos estadounidenses? Pues vuelven a la misma cosa. Ahí comienzan, no, que hay que analizar para ver si es verdad que es un cuerpo que no es. Todo el mundo lo está viendo. No son humanos normales. ¿Por qué es que tienen que dar tantas vueltas? La misma incredulidad de siempre. A esa gente no se le puede dejar que decidan qué es lo que es una cosa y qué no es. Porque usan la malicia. Se hacen los ignorantes para ocultar y desinformar. Son momias de personas que no son terrestres normales como nosotros. Pero no quieren aceptar que son extraterrestres, que no son normales. Comienzan a inventar un montón de disparates. Que hay que llevarla a Alemania, que hay que llevarla a Estados Unidos, que hay que llevarla a tal país, a Londres, para hacerle un análisis, para después ver. Y ellos son los que deciden todo. Si la momia es o no es, terrestre o no terrestre. Todo el mundo lo está viendo. No hay que ser experto. Es simplemente para manipular la terquedad de esta gente. Por eso es que Secharia siempre se mantiene en su libro criticándolos veladamente. Los expertos, los estudiosos, lanzan un monte de mentiras, señores, que el final es eso, desinformar y quedarse con la información. Encuentran una piedra en Perú, ellos la agarran y la llevan a no sé al lugar. La datamos en 300 años después de Cristo, pronto. Cuando aquí le hagamos esos análisis, vamos a descubrir que son miles de años antes de Cristo. Están mintiendo. Igual nos mienten cuando descubrimos petróleo en nuestros países y llamamos a esos sin escrúpulos europeos y norteamericanos a que hagan un análisis. ¿Cuántos años de petróleo tenemos ahí? Aquí hay petróleo para 3 años. Después usted busca otras fuentes. No, aquí hay petróleo para 600 años. Son un monte de mentirosos. Porque entonces ellos mandan sus compañías a extraer ese petróleo y agarran petróleo. Y ya le habían dicho a los gobiernos que era por 3 años, que ya después de 3 años no había nada. Es para robárselo. Esa es la mentalidad, señores. Esto es serio. No es juego. Es una ideología formada en esos países estadounidenses y europeos para expoliar los recursos de otros países. Manipulan la información. Por eso no quieren compartir la tecnología para que nosotros hagamos nuestros propios análisis. Para mantenerlos en esa situación como dependencia de ellos. Monte de mentirosos, señores. Eso viene de lejos. Desde los primeros arqueólogos que se fueron a Egipto a descubrir cosas, inventaban un monte de mentiras para ganar prestigio allá en Europa, en Estados Unidos, en las universidades, que le dieran homenaje, títulos. Mentían para caramba. Que en las pirámides tal se encontró un ataúd. Eso confirma lo que decimos, que eran locales para enterrar. Mentirosos, lo colocaron en los huesos a ellos mismos. Y se iban a Europa a recibir los homenajes. El gran descubridor confirmó la teoría de que en las grandes pirámides se usaban como lugares para enterrar faraones. Mentirosos.
La mentira continúa. Por eso Zecharia Sitchin siempre está cuestionando veladamente a estos llamados expertos, estudiosos. Y dice aquí, continúa el libro, nuestros eruditos, por razones que todavía eluden nuestros eruditos, pero que se aclararán a medida que expongamos nuestros relatos sobre sucesos prehistóricos, la marcha del hombre hacia la civilización se confinó durante los primeros milenios a partir de 11.000 a.C. a las tierras altas de Oriente Próximo. Sobre el séptimo milenio antes de Cristo, el arco de civilización de Oriente Próximo, ese arco que le mostré, estaba inundado de culturas de la arcilla o la cerámica. Y los eruditos no toman eso en cuenta. Dicen, no, edad de la piedra. Inundado de cultura de la arcilla y la cerámica, que elaboraban un gran número de utensilios, ornamentos, estatuillas. Hacia 5.000 a.C., en Oriente Próximo, se estaban realizando objetos de arcilla y cerámica de excelente calidad y diseño. Y fíjense lo que dicen los expertos. No, esa era la edad de la piedra que estaban. Mentirosos. Y Zecharia Sitchin lo demuestra con los textos, con los hallazgos antropológicos. Mienten. Una antropología mentirosa. Pero una vez más el progreso se ralentizó, se disminuyó, como que es una parada. Y hacia el 4500 a.C., según indican las evidencias arqueológicas, hubo una nueva regresión, como un par en ese proceso civilizatorio de avances tecnológicos, como que se frenó, un freno, una regresión, podríamos decir. La cerámica, dice, se hizo más simple y los utensilios de piedra, una reliquia de la edad de piedra, volvieron a predominar. Hay una regresión a nivel de conocimiento, de tecnología. Los lugares habitados revelan escasos restos. Algunos de los lugares que habían sido centro de la industria y de la cerámica y la arcilla comenzaron a abandonarse y la manufactura de la arcilla desapareció. Hubo un empobrecimiento generalizado de la cultura. Según James Millar, y algunos lugares llevan claramente la impronta de una nueva época de necesidades. El hombre y su cultura estaban claramente en declive. ¿Sí? Hay un declive en esa capacidad de la civilización, de seguir progresando, aumentando el conocimiento. Hay un declive. El hombre y su cultura estaban claramente en declive. Después, súbita, inesperada e inexplicablemente, el Oriente Próximo, otra vez en la región, el Oriente Próximo, presenció el florecimiento de la mayor civilización imaginable. Hay alguien que está moviendo los hilos por detrás para que estas cosas sucedan. No es un proceso normal, natural. Alguien está ayudando en ese proceso, metiendo su mano. Va cayendo en un declive el desarrollo del ser humano, de repente sube. ¿Quién hace eso? Eso nos lo va a decir Zecharia Sitchin en este libro. El hombre y su cultura estaban claramente en declive. Después, súbita, inesperada e inexplicablemente, el Oriente Próximo presenció el florecimiento de la mayor civilización imaginada, civilización sumeria. Una mano misteriosa sacó una vez más al hombre de su declive
y lo elevó hasta un nivel de cultura, conocimientos y civilización aún mayor. ¿Quiénes son? ¿Qué mano invisible está haciendo ese proceso civilizatorio que estaba decayendo y de repente se eleva? De repente, no es un proceso normal que va disminuyendo, después pasa millón, no, de repente, dice el libro, dice Secharia Sichi. Entonces alguien estaba manejando los hilos ahí. Manejando quiere decir ayudando, aportando un conocimiento que le faltaba a la humanidad, una tecnología. De eso se trata. Una mano misteriosa sacó una vez más al hombre de su declive y lo elevó hasta un nivel de cultura, conocimientos y civilización aún mayor. Le da un empujón. Es extraño, señores, pero no es coincidencia que hasta el día de hoy vemos en el proceso de crecimiento de muchas personas que es necesario esta manera de llevar las cosas. Hay personas que son inteligentes, tienen capacidad creativa, pero llega un momento como que decaen, aflojan en el esfuerzo, en el sacrificio que están haciendo para conseguir un objetivo. Como que van degenerando, para utilizar una palabra. Y de repente tú los llamas y le das con fuerza unas palabras de fuerza, como que los presiona y esa persona arranca otra vez y se levanta. Y comienza a crear, comienza a evolucionar, comienza a desarrollarse. Hay personas así. El mismo proceso se repite en el ser humano. Personas que necesitan un empuje para no quedarse como dormidas en una etapa de la vida, de crecimiento, de desarrollo, de sus capacidades. Son así. Esa es su naturaleza y necesitan ese empuje, que alguien le dé ese empuje. No es coincidencia, fíjense, es el mismo proceso. Los que nos crearon saben, conocen ese proceso en el ser humano. Y uno hoy por psicología lo descubre muchas personas. Hay personas que si tú los dejas que ellos hagan y vayan, van como volviéndose tibios en sus decisiones, en su toma de decisión y van en una línea hasta que uno le llegue y lo agarra y le da un empujón. Ellos vuelven y como que despiertan y se levantan otra vez. Hay muchas personas así que necesitan como ese empuje que se le dé en la familia, entre los amigos, entre los conocidos, porque ese es su proceso. Necesitan el empuje, el ánimo, ¿eh? El reconocimiento a su esfuerzo. Entonces ellos arrancan de nuevo, como que se les despierta de nuevo esa capacidad que tienen y comienzan a crear y a elaborar y a animarse y a continuar y a buscar otros objetivos más superiores. Necesitan ese empuje a nivel de su propia persona, de su psicología. Es extraño, pero se repite el proceso. Y sigue diciendo este libro, entonces como se fue, nosotros entonces podemos también hacer el papel de esa mano invisible. Para personas que conocemos en nuestro alrededor, o familiares que necesitan ese empuje, que se le dé ese empuje. Puede ser tu hijo, puede ser tu amigo, puede ser tu esposo, tu esposa, que necesite un momento que tú lo llames y le digas, mira, esto tiene que ser, y le remeneas con fuerza como para que despierte y vea lo que está pasando y arranque otra vez. Porque si lo deja va cayendo, como en declive. Es el mismo proceso. Entonces nosotros también podemos hacer la parte de mano invisible y hacer que esa persona arranque de nuevo. O le encuentre incluso sentido a su propia vida. Personas que están deprimidas, inteligentísimas, pero están deprimidas. Personas que se han cansado de ayudar a otros y a ellos nadie lo ayuda y caen y van en declive. Necesitan que uno le diga, mira, lo llame y le diga y le recalque de nuevo
los valores que tiene, la capacidad que tiene, ¿eh? Las posibilidades que tiene. Son una maravilla. Hay que recordárselo y recalcárselo y darle ese abrazo y ese ánimo. Y esa persona vuelve y arranca otra vez. El mismo proceso. Podemos hacerlo con las personas. El mismo proceso que hicieron esta mano invisible. Cuando habla de mano invisible, para lo que hemos leído en los otros libros de Charasichin, sabemos que está hablando de los Anunnaki, los que nos crearon, que nos daban ese empuje otra vez a la civilización para que no se hundiera en la degeneración, o sea, en el declive. Esa es nuestra naturaleza, necesitamos eso, que personas hagan eso con nosotros, porque nos desanimamos, pensamos, olvidamos hasta las cosas positivas que hemos hecho a otros. Yo no me recuerdo que te hice, que te ayudé. Sí, tú me ayudaste, tú dijiste tal cosa, hiciste tal cosa, yo no me recordaba. Pues ahora soy yo el que estoy necesitando que alguien me dé ese empujón. Pasa con nosotros también. Es una maravilla, es el proceso humano. Esa mano invisible también podemos ser nosotros, como lo eran los Anunnaki para la civilización. Y así la fueron guiando, hasta lo que somos hoy. Ya tenemos gente en la luna y seguimos enviando naves. Estamos siguiendo detrás de ellos. ¿Por qué? Porque nos crearon a su imagen y semejanza. Podemos llegar hasta donde ellos llegaron, solo que nunca los alcanzaremos. Son millones y millones de años, de siglos delante de nosotros, pero nos dejaron la capacidad para que lo alcancemos. Y continúa el libro diciendo, durante mucho tiempo el hombre occidental ha creído que su civilización era el legado de Roma y de Grecia. Desde pequeño nos van enseñando eso en la escuela. ¿Cuál es el verso de nuestra civilización, el origen de nuestra civilización? Los griegos, y después los romanos. Y esa mentira nos la han metido. ¿Quiénes? Los benditas gente de estadounidenses y europeos que controlan el conocimiento antropológico y lo manipulan y nos hacen la superioridad de los blancos, europeos y estadounidenses. Es falso. Y Señora Sitchin aquí lo aclara. Durante mucho tiempo el hombre occidental ha creído que su civilización era el legado de Roma y de Grecia. De Grecia y de Roma. La Grecia fue primero. Pero los mismos filósofos griegos dijeron en repetidas ocasiones que su saber lo habían extraído de fuentes aún más antiguas. Ya les dije, señores, vamos a las fuentes. Leámonos los libros más antiguos. Ahí está la fuente para que no nos manipulen. Si usted quiere saber la historia, como ya yo dije, procure los libros más antiguos escritos sobre su país, su historia, y beba de allá. Porque los otros que se hacen más tarde, esos libros, normalmente son manipulados. Beba en la fuente original. Eso le ayuda mucho a uno a ver el camino y aportar en su cultura, en su civilización, en el crecimiento de su país, a entender mejor su historia. Entonces nos mantenían todavía muchas escuelas que transmiten eso, ¿no? La civilización griega es el origen de nuestra civilización occidental, es la base, de ahí fue que bebimos todo, falso. Los mismos griegos, dice aquí, los mismos sabios griegos dijeron que sus conocimientos vinieron de una civilización más antigua que ellos. Más tarde los viajeros que volvían a Europa después de pasar por Egipto, hablaban de imponentes pirámides que no la tenían los griegos y de ciudades templo medio enterradas en la arena que no la tenían los griegos, custodiadas por extrañas bestias de piedra llamadas esfinges.
que no la tenían los griegos. Cuando Napoleón llegó a Egipto en el 1799, hizo venir a algunos de sus eruditos para que estudiaran y explicaran aquellos antiguos monumentos. Un hombre interesado por la arqueología, el origen de esas cosas, de esas culturas. Napoleón llamó a expertos. Eso es lo que yo cuestiono, que nuestros gobernantes a veces son unos montes de ignorantes que no leen nunca sobre ni antropología, ni geología, ni historia, nada, no saben nada. Un monte de burro gobernándonos. Aquí en Europa también, solamente aquí en nuestro continente americano. No saben absolutamente nada, un monte de ignorantes. Son expertos en robar, pero a nivel de esa riqueza cultural son pura ignorancia, señores. Que dejan que otros se lleven nuestros tesoros. No hacen nada, ni se interesan. Hay una cueva con unas edificaciones en la selva, en el monte. Nunca se interesan por ver qué es eso, quién construyó, de dónde vino, cuál es el origen, nada. Mejor buscan especialistas estadounidenses y europeos y se le entregan eso, que hagan lo que le dé la gana ya. Y aquellos llegan, pegan, agarran todo y se llevan todo. Porque estos burros no se interesan por estas cosas. Vaya a los grandes museos de Europa y de Estados Unidos. Vaya un día, aunque sea virtualmente, y usted va a ver de dónde son los grandes tesoros que esos museos presentan y con lo que ganan millones muchísimo dinero con esas presentaciones de esos objetos. ¿De dónde son? No son de Europa ni de Estados Unidos. Son de otros países que se lo llevaron allá. O de Egipto, de Grecia, o de Latinoamérica, o de México, o de Perú, se lo llevan todo para allá y ganan una dinero. Eso lo deberíamos estar haciendo nosotros, que somos los dueños de esos tesoros. Ellos se lo llevan, hasta en barco se llevan esos llamados antropólogos europeos. Se roban tanto que hasta columnas enteras se llevan en barco para Europa y la tienen allá, viéndola en los museos de ellos, Europa y Estados Unidos. Columnas enteras. Se la llevaron para analizarla. Todavía siguen haciendo eso. ¿Por qué se metieron en Irak y los tanques allá en el museo? ¿Habían militares ahí? No. A robar piezas. O van a Perú a comprar piezas y llevárselas. Y el gobierno no hace nada. Nadie controla nada. Napoleón envía a sus eruditos a Egipto. Y uno de sus oficiales encontró cerca de Rosetta una losa de piedra en la que había inscrito, no escrito, inscrito, o sea, algo que se escribe para que permanezca mucho tiempo, inscrito, un edicto de 196 años antes de Cristo, escrito en la antigua escritura pictográfica egipcia, llamada de jeroglíficos, así como en otros dos alfabetos diferentes, la famosa piedra Rosetta, escrita en egipcio y en otros dos idiomas diferentes, dos alfabetos diferentes. El desciframiento de la escritura y la lengua del antiguo Egipto, junto con los esfuerzos arqueológicos que siguieron, desvelaron al hombre occidental que había existido una gran civilización en aquel lugar mucho antes del advenimiento de la civilización griega. No son los griegos la fuente de nuestra civilización, señores. Hay que abrir los ojos. Un secretario de educación, un ministro de educación que no sabe estas cosas, señores, ¿qué es lo que va a transmitir? Lo que dicen los europeos y estadounidenses, la ignorancia. Y esa generación de estudiantes va a seguir
recibiendo conocimiento falso. El origen de nuestra cultura, y lo alaban en las charlas que dan, en los cursos que dan. Esa falsa información. Todo nos viene de los griegos, los romanos. Y sigue la ignorancia caminando. Dice, las anotaciones egipcias hablaban de dinastías reales que comenzaban alrededor de 3100 años antes de Cristo. 2 milenios antes del inicio de una civilización helénica, de los griegos. ¿Están viendo? Mucho más antigua que la civilización de los griegos, señores. 2 milenios, 2000 años más antes del inicio de una civilización helénica, griega, que, alcanzando su madurez entre los siglos V y IV antes de Cristo, era más una advenediza de última hora que una engendradora de civilizaciones. ¿Están viendo? No es de Grecia, no es de Roma que viene, es una civilización más. Y no es de la egipcia. Hay otra más antigua que la egipcia, la sumeria, ahí que está la fuente. De esa que debemos beber, y por eso los libros de Chara Sitchin nos ayudan a beber de esa fuente sumeria. Por eso es importante estos libros de Chara Sitchin. Son una maravilla, una fuente de sabiduría que necesitamos para aplicarla en nuestros currículums de nuestras escuelas, de nuestras universidades. Pero ¿qué presidente, qué ministro de Educación hace el esfuerzo de leer estas cosas? Yo no lo he visto. Ustedes lo conocen, y a la hora de aplicarla, ¿quién tiene coraje de aplicarle esta sabiduría? La verdadera, la original. No la apliquen, sigan repitiendo como loro lo que viene de Europa y de Estados Unidos. Hasta en los libros a los niños ya se le mete en la cabeza, ¿no? ¿Quién derrotó a Alemania? Los Estados Unidos. Tanta mentira, la repiten tanto que se lo creen y crecen hablando de eso, ¿no? La grandeza de Estados Unidos viene que nos libró de Hitler. Falso. Pero las mentiras se van arrastrando desde pequeño, y romper esas piedras, esos esquemas es difícil después. Los rusos fueron los que acabaron con Hitler. Fue el frente del este. Hacia ese frente del este, donde era Rusia, mandó Hitler su mayor cantidad de armamento de todo tipo, aviones, barcos, submarinos, artillería, infantería, todo fue para allá, el frente del este, Rusia. Entonces, esa estupidez de que fue Estados Unidos la sigue metiendo en las universidades a la gente, ¿no? ¿Para qué? Para manipularnos y hacernos ver a Estados Unidos como lo máximo. No es lo máximo. Y a los rusos entonces, ¿cómo qué? Bueno, miren lo que está pasando hoy, como enemigo, como salvajes que invaden países, y esa mentira a través de los medios de comunicación, señor. Hay que abrir los ojos. Dice, ¿acaso el origen de nuestra civilización se encontraba en Egipto? Los griegos beben de los egipcios, pero los egipcios dicen, no, es que esto no vino de nosotros. Esto vino de allá, del este, de Sumeria. ¿Y quién le dio a los sumerios? Los Anunnaki. Sabemos el comienzo, señores, el punto de inicio, lo sabemos. ¿Por qué se oculta? Para la manipulación y el control. ¿Acaso el origen de nuestra civilización se encontraba en Egipto? Por lógica que pudiera parecer esta conclusión, los hechos militaban en contra. ¿Ven? Charia Sitchin va aclarando la situación. Dice, Charia Sitchin era un europeo, recuerden. Azerbaiyán. En Bakú nació y se fue a crió y creció en Palestina, Israel.
Por lógica que pudiera parecer esta conclusión, los hechos militaban en contra. No fue nuestro origen, no estuvo en Egipto tampoco. Los eruditos griegos hablaban de visitas a Egipto, pero las antiguas fuentes de conocimiento de las que hablaban se encontraban en algún otro lugar que no era Egipto. Esta sabiduría, esos sabios griegos visitaban Egipto y encontraban sabiduría, pero el origen de esa sabiduría que yo encontraba en Egipto no venía de Egipto, venían de otro lugar. Las culturas prehelénicas del Egeo, la cultura minoica de la isla de Creta y la micénica de la Grecia continental, Micenas, ofrecían evidencia de que había sido una cultura de Oriente Próximo, una cultura de Oriente Próximo. Volvemos aquí, señores. Aquí está el inicio. De Oriente Próximo. Y no la egipcia. Una cultura de Oriente Próximo y no la egipcia. La cultura de donde habían vivido los griegos, Siria y Anatolia, y no Egipto. Eran las principales avenidas a través de las cuales había llegado hasta los griegos una civilización más antigua, a través de Siria, de Anatolia. Al darse cuenta de que la invasión dórica de Grecia y la invasión israelita de Canaán, que siguió al éxodo de Egipto, tuvieron lugar casi al mismo tiempo, alrededor del siglo XIII a.C., los estudiosos comenzaron a descubrir cada vez más similitudes entre las civilizaciones semitas y helénicas. Semítica, esas civilizaciones de esos pueblos semíticos, que es Medio Oriente, ahí, Palestina, Siria. Entonces dice que estos hechos tuvieron casi parejos en la historia. La invasión dórica de Grecia, la invasión israelita de Canaán, que siguió al éxodo de Egipto, tuvieron lugar casi al mismo tiempo, alrededor del siglo XIII a.C. Los famosos estudiosos, comenzaron a descubrir cada vez más similitudes entre las civilizaciones semitas y helénicas. El profesor Cyrus H. Gordon en uno de sus libros, abrió nuevos horizontes a la investigación al demostrar que una primitiva escritura minoica, Grecia, llamada lineal A, parecía pertenecer a una lengua semita. Gordon llegó a la conclusión de que el diseño, a diferencia del contenido, de las civilizaciones hebrea y minoica es en gran medida el mismo, el diseño. Y señaló que el nombre de la isla Creta, deletreado en minoico como Quereta, era muy similar al de la palabra hebrea llamada, que se dice Queret, ciudad amurallada, y tenía su homólogo en un relato semita de un rey de Querete. Incluso el alfabeto griego, del cual derivan el alfabeto latino y el nuestro, proviene de Oriente Próximo. Todo comenzó ahí, todo remite de nuevo allá, a Oriente Próximo. Los mismos historiadores griegos de la antigüedad escribieron que un fenicio llamado Cadmo, que significa antiguo, trajo el alfabeto que constaba del mismo número de letras y en el mismo orden que el alfabeto hebreo.
Aquel era el alfabeto griego que existía cuando tuvo lugar la guerra de Troya. Llegó de Medio Oriente. Un fenicio, que hoy esa región ahí, el Líbano, Palestina. Y ahí fueron, llevaron el lenguaje ya a Grecia, el alfabeto. Un tal Cadmo, significa antiguo, trajo el alfabeto griego. Y nos meten en la cabeza de pequeño que nuestro idioma viene del alfabeto griego. Ese es el origen de todos estos idiomas que hablamos por aquí. El alfabeto griego es falso, señores. Medio Oriente. Que existía ese alfabeto, ese tal alfabeto hebreo. Aquel era el alfabeto griego que existía cuando tuvo lugar la guerra de Troya. Aquel alfabeto griego llegó de esa región ahí, de Líbano, Palestina. Más tarde, ya en el siglo V a.C., el poeta Simónides de Ceos elevó el número de letras a 26. Se puede demostrar fácilmente que la escritura griega y la latina, y por ende los cimientos de la cultura occidental, provienen de Oriente Próximo. ¿Ve lo que dice Chariasichi? Se puede demostrar fácilmente que la escritura griega y latina, y por ende los cimientos de la cultura occidental, no provienen de Grecia, señores, ni de Roma, provienen de Oriente Próximo. En Sumeria comenzó todo, señores. Es la falsificación ideológica que nos ha metido en la cabeza. Los griegos, todo viene de los griegos, falso. De Oriente Próximo. Solo con que comparemos el orden, los nombres, los signos e incluso los valores numéricos del alfabeto original de Oriente Próximo con los muy posteriores griego y latino. Haciendo la comparación fácilmente se descubre que el origen está en el Oriente Próximo. Los estudiosos, de nuevo, los estudiosos, sabían, cómo no, de los contactos que tuvieron los griegos con Oriente Próximo. Lo saben, lo sabían. Los estudiosos sabían, cómo no, de los contactos que tuvieron los griegos con Oriente Próximo en el primer milenio antes de Cristo. Los griegos tenían contacto con Oriente Próximo, 1000 años antes de Cristo. Y en el primer milenio antes de Cristo, contactos que culminaron con la victoria de Alejandro Magno sobre los persas en el 331 a.C. Las crónicas griegas contenían mucha información acerca de aquellos persas y de sus tierras. Las crónicas griegas contenían mucha información de aquellos persas y sus tierras, que más o menos se correspondían con las del Irán de hoy en día. A juzgar por los nombres de sus reyes, Ciro, Darío, Jerjes, y los nombres de sus deidades que parecen pertenecer a la rama lingüística indoeuropea, los estudiosos llegaron a la conclusión de que formaban parte del pueblo ario, significa señorial, que apareció en algún lugar cercano al mar Caspio a finales del segundo milenio antes de Cristo, y que se expandió por el oeste hasta Asia Menor, por el este, que se expandió por el oeste hasta Asia Menor, por el este hasta la India y por el sur hasta lo que el Antiguo Testamento llamó las tierras de los medos y parsis. Sin embargo, no todo era tan sencillo. A pesar del supuesto origen foráneo de los invasores, en el Antiguo Testamento los trata como parte integrante de los
sucesos bíblicos. Ciro, por ejemplo, estaba considerado como un ungido de Yahvé, una relación bastante inusual entre el Dios hebreo y alguien que no es hebreo. Según el bíblico libro de Ezra, Ciro era consciente de su misión en la reconstrucción del templo de Jerusalén, y no era hebreo, era de los persas, Babilonia. Ciro era consciente de su misión en la reconstrucción del templo de Jerusalén y afirmaba que actuaba por orden de Yahvé, al cual llamaba Dios del cielo. Ajá, Dios del cielo. ¿Cuáles son los dioses del cielo? Que pueden viajar en naves, ir y volver de Nibiru acá. El cielo, Nibiru. Los dioses, los Anunnaki, Señor. La Biblia habla de eso, de ellos. Dios del cielo. Yahvé era uno de esa gente, quizá de quinta categoría, de esos descendientes de Anunnaki. Ciro y el resto de reyes de su dinastía se llamaban a sí mismos Aqueménidas, por el título adoptado por el fundador de la dinastía, Aquemenes, Acán Anish, Aquemenes. Y este no era precisamente un título ario, sino uno completamente semita, que significaba hombre sabio. El mismo título que le dan los Anunnaki a los reyes que le elegían como reyes. Hombre sabio. Por lo general, los estudiosos no han investigado. Vuelvo otra vez la crítica de Zecharia Sitchin sobre los benditos aquellos estudiosos, europeos casi todos, y estadounidenses, los llamados estudiosos. Los estudiosos no han investigado los muchos lazos que podrían apuntar a similitudes entre el Dios hebreo Yahvé y la deidad de los Aqueménidas llamada Señor Sabio. No han investigado los muchos lazos. Eso le cuestiona a Zecharia Sitchin a esos llamados estudiosos europeos, estadounidenses. No han investigado los muchos lazos, hay muchos lazos y no lo investigan, que podrían apuntar a similitudes entre el Dios hebreo Yahvé y la deidad de los Aqueménidas llamada Señor Sabio, al cual representaban cerniéndose en los cielos dentro de un globo alado. ¿Cuál es la imagen del globo alado? Nibiru. Como se muestra en el sello real de Darío. Un globo alado. Nibiru, el globo alado, señor, el símbolo del globo alado. El hombre va como en una nave. Aquí está, miren. Ese símbolo. Y el rey Darío que está ahí. El símbolo de Nibiru, las alas, el globo alado con las alas. Está relacionado, señores, son los Anunnakis. Como muestra el sello real de Darío. Vamos a parar por aquí, señores, y en la próxima lectura continuamos con el 12º planeta, escrito por Zecharia Sitchin. Gracias a todas las personas que ven este canal.